un de nuevo para predicar, un respaldo de Dios. Inicia su ministerio quizás sin nada, como muchos de nosotros, de lo más vil y menospreciados. Nos ha escogido el Señor para avergonzar a los sabios, a los que se suponía que era para ellos. No es del que quiere ni del que corre, sino cuánta gracia de Dios, ¿cierto que sí? Y aquel hombre inicia su ministerio, empiezan a venir las multitudes, toda su juventud ahorrando para poder tener un templo hermoso, y vaya que lo consiguió. Pareciese que estuviera en el umbral de su éxito, en lo más glorioso. Y justo allí, en esa iglesia, habían dos hermanitas, de esas bien pentecostales, falda larga, Reina Valera 1960, letra ancha, anteojos gruesos, así que medio se corvean, y le dicen: pastor, estamos orando por ti. Aquellas mujeres dicen, aquel hombre de Dios dice: qué bendición, ¿cierto? Así como cuando estoy orando por usted, pastor. Tiempo después, está en su casa, recibe una llamada, le dicen: pastor, se quemó todo. Estoy hablando del siglo XIX. En un solo día el fuego consumió todo, sus ahorros, sus sueños, la casa. Aquel pastor vivía cerca, se fue rápido, se fulminó todo. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero pareciese que una mala decisión, o porque sí, se perdieran nuestros sueños y quedó reducido a nada. Y aquel hombre de Dios mirando el cielo: ¿qué hice mal, Señor? ¿En qué te fallé? Si solo te he servido, solo he buscado tu presencia, ¿en qué he fallado? Pues las dos hermanitas pentecostales lo miran y le dicen: pastor, estamos orando por ti. Aquel hombre, con la conmoción de lo que estaba presenciando en ese momento, se enoja y dice: pues díganme, ¿qué es lo que están orando por mí? ¿Y sabe qué responden aquellas hermosas hermanas? Le sonríen y le dicen: para que conozcas al Espíritu Santo. Aquel hombre, dice Juan capítulo 16, el versículo 8, versículo 7, les conviene que yo me vaya, o si no, el Consolador no vendría. Él es quien los convencerá de juicio, pecado y justicia. El Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, sino estaré con ustedes, digan el que tiene al lado, para siempre. Aquel hombre sale corriendo donde su consiervo que vivía lejos y le dice: préstame un cuarto, necesito orar, necesito conocer al Espíritu Santo. Y cuenta el relato de los generales de Dios, que uno fue el que entró, pero el que salió fue el grande y el muy lleno del Espíritu Santo. Hemos estado orando, iglesia, para que en esta mañana conozcas al Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si supieras lo que Él quiere y puede hacer contigo. Jamás pensé, amada iglesia, ser un pastor, ni siquiera un hombre de Dios. ¿Cómo con tanta maldad? Jamás pensé escribir un libro. Se los presento. Esta es la obra de Dios, mírenla. Cristo resucitó entre los muertos, y esta es su evidencia, porque un día muertos éramos, pero hoy gozamos con vida y vida en abundancia. Por eso yo le pido que usted cierre sus ojos ahí, por favor, y el Espíritu Santo, anhelo conocerte. Dile: Señor, esta mañana háblame, Padre, en el nombre de Jesús. Dice en Jeremías 5:14: dame fuego en mi boca, Señor, y haz que este pueblo sea como leño, Señor, que ardamos bajo tu gloria, Padre amado. Danos palabra de ciencia y de sabiduría, Señor, para aquel que lo necesita. Unge este servicio y unge este sermón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El sermón del día de hoy se llama El huerto de Dios. Yo le pido que usted me acompañe, por favor, a Cantares, el capítulo 6, el versículo 1. Y lo buscaremos contigo. Aquí hay dos grandes preguntas, pero también dos grandes realidades.
¿Cuáles son aquellas preguntas? Pues la acabamos de hacer. La primera es ¿cuál? ¿A dónde se ha ido? ¿Quién? Tu amado. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿A dónde se ha apartado? Se apartó. Esta es la historia, amado hermano, de la humanidad. Esta es la historia de muchos de nosotros. Que pareciese, esta es la pregunta aún que se hace el mundo: ¿dónde está Dios? Yo no sé si lo has sentido alguna vez, pero hemos llegado a cuestionarnos diciendo: si Dios existe, ¿por qué las calamidades? Quizás como en Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Por qué las catástrofes naturales? ¿Qué Dios tan injusto? ¿Qué Dios tan malo? Eso es que Dios no existe. Y aquí la realidad de la palabra, también hay personas que le preguntan a aquella mujer: ¿dónde está tu amado? Y cuando tú lees el Cantares completo, el amado, ¿quién es el que ama nuestra alma? Pareciese que estuviéramos a la intemperie. Nos sentimos muchas veces tan solos y desamparados. Pero la segunda pregunta me revela un poco más el suceso de aquel momento, porque me dice: ¿de dónde se apartó? Eso quiere decir que quizás en un momento sí estaba caminando con aquella mujer. Y cuando lees Amos 3:3 dice: ¿cómo caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? La pregunta en esta mañana que te quiero hacer, amada iglesia, es: ¿dónde está Dios? En tu vida, en tu relación. Cuando lees 2 Corintios 13:14, dice: por la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Dios? Quizás vienes por primera vez y de oídas has escuchado de un Dios que restaura, que salva. Quizás como yo, de oídas escuchaba sobre el Espíritu Santo. Siempre pensé en mi ignorancia que el Espíritu Santo era una paloma. Y cuando llegaba a la plaza de Bolívar, decía: pobre Espíritu Santo, está mutiladito. Pobre Espíritu Santo, mendigando que alguien le eche maíz. Qué ignorante era, amado hermano, porque Él es como paloma. No que sea una paloma. Él es como fuego, Él es como el viento. Pero estos simplemente son atributos, son quizás caracteres para expresarnos su personalidad. Pero el Espíritu Santo, el que ama nuestra alma, dígale al que tiene al lado: Él es Dios. Es tu Dios y mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es eterno. Él lo sabe todo de ti. Dice el Salmo 139, el versículo 1: omnisciencia y omnipotencia del Creador, de Dios. Antes de que tú hables, créame que Él ya sabe qué hay dentro de usted, amado hermano. ¿Acaso alguien puede huir de Jehová, amado hermano, de la presencia del Espíritu Santo? Dice en el mismo Salmo: aunque amado hermano, subiéramos a los cielos, allí está Él. Aunque bajáramos a las profundidades del Seol y allí hiciéramos nuestro estrado, aún allí está Él. Y esa es la vida de nosotros. Y quizás de este relato que estamos leyendo, esta mujer pareciese que no supiera dónde está. Cuando Él no está, ¿qué nos queda? Vacío. ¿Qué nos queda? Una vida sin propósito. Una vida, amado hermano, sin ganas de vivir. ¿Les ha pasado o solo me ha pasado a mí? Pero vaya sorpresa que aquella mujer sí sabía dónde estaba. Acompáñame por favor ahí en el mismo capítulo, Cantares capítulo 6, versículo 2 al 3. Por favor. Dice la palabra del Señor: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Aquí me está hablando de dígale al que tiene al lado por favor, un huerto. Y hoy yo le quiero hablar no de cualquier huerto, sino del huerto de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Eli. Cuando tú lees Génesis, el capítulo 2, el versículo 8, nos podemos dar cuenta que Jehová Dios plantó en el huerto, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lees unos versículos antes y dice que con sus manos, preciosas manos, tomó del polvo y sopló.
y trajo vida. Cuando tú lees el Salmo 104, el versículo 29, dice: y son turbados y les has quitado el hálito, el soplo. En hebreo el pané, el rostro de Dios. Y dice ahí que usted y yo volvemos al polvo. Somos muertos en vida. Cuando usted y yo no estamos en el huerto, ante su presencia, caminando con Él, como papá y hijo. Es más, yo puse esa imagen. Cuando usted y yo fuimos creados desde el origen, se nos diseñó para que tuviésemos un propósito, y es estar cerca a Él. No hay mayor propósito que ese, que usted pueda decir: el Espíritu Santo es mi papá, es mi Dios, es mi pastor, es mi todo, es mi amigo. Ese era el diseño de Dios. Y en este momento quiero hablar del huerto, amado hermano. Lees Génesis 2 y dice que en el huerto usted y yo se nos dio potestad sobre toda la creación, sobre todas las criaturas. Amado hermano, en el huerto de Dios no hay hospital, porque allí no hay enfermedad. No están los pleitos matrimoniales: me divorcio. No está allí el dolor de espalda. En el huerto de Dios fue la creación que Dios preparó para ti y para mí, para que podamos gozar de vida, de esperanza, de ánimo, junto con su gloria. Quizás usted dirá: pastor, eso suena muy utópico, suena algo, pareciese perfecto, pero ¿por qué mi realidad en este momento me ubica en un lugar totalmente diferente? Pues ¿sabes por qué es la respuesta? Cantares 6:1, que decía: ¿dónde está? ¿A dónde se apartó? Y aquí en el relato bíblico en Génesis nos podemos dar cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Lo peor que al ser humano le puede pasar, ¿sabes qué es? La tormenta de la separación. Eso está en Cantares capítulo 5. Lo peor que a la humanidad le pudo pasar fue haber desobedecido a Dios. Cuando tú lees Génesis el capítulo 3, el título es la desobediencia del hombre. ¿Cómo fue que se apartó el Señor de nuestras vidas? Porque la palabra dice que hemos fallado, por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Vino una serpiente, dice allí en Génesis 3, la serpiente antigua. Y cuando lees Ezequiel 28, dice que Satanás, que es la serpiente antigua, habitaba en el huerto del Edén. Allí esta criatura, amado hermano, este espanto, como dice Ezequiel 28, vino y susurró a Eva. Vino y empezó a hablarle, a convencerla que no puedes comer de todo, puedes disfrutar, menos de aquel árbol. Que Dios tan injusto, que Dios tan malo. Y quizás vino esa propuesta: ¿quieres ser como Dios? ¿Quisieras tener esa bendición económica? ¿Quisieras ser aceptado en la comunidad? ¿Quisieras tener 2 y 3 mujeres y ser el aventurero, un berraco, como dicen allá en la sociedad? Pues ¿sabes qué pasó, amado hermano? Aquella serpiente abrió los ojos de Eva, abusó de ella. Y quizás muchos de nosotros, amado hermano, fuimos diseñados para estar en el huerto de Dios, pero vino un tercero y abusó de ti. Vino un tercero y te abrió los ojos. Yo recuerdo que yo peleaba con Dios, jamás quise ser pastor, porque yo decía: Señor, yo jamás pedí ser abusado, ni físicamente, ni sexualmente. Recuerdo una vez que mi papá venía y me decía: si usted me pilló en pornografía, y me dijo: si usted vuelve a fallar, se va de la casa. ¿Y sabe yo qué le dije? Realmente dentro de mí sabía que estaba fallando, que estaba pecando, que eso no le gustaba a Dios. Pero como en Romanos 7 decía: miserable de mí, queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino hago el mal que no quiero hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y le decía: papá, yo voy a cambiar. Papá, esto es así. Mi mamá venía y no la podía ni ver a la cara de la vergüenza, quizás como Adán y Eva. Porque cuando son abiertos nuestros ojos, solo nos queda la vergüenza. Solo nos queda tratar, amado hermano, de aparentar una fachada que no somos. Le hice promesas a Dios,
sabía que estaba fallando, pero no podía cambiar, amado hermano. ¿Sabes por qué? Porque la misma serpiente antigua abusó de mí. Hoy puedo entender con claridad que son víctimas del pecado, son víctimas de la misma serpiente, y los puedo ver con compasión. Por eso yo te animo, el propósito de Dios no fue que tuvieras un hogar disfuncional. El propósito de Dios no es que toda la vida seas un empleado y que toda la vida un miserable y esperando que alguien te ayude. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios desde el origen es que tú y yo estamos en el huerto, allí bajo la sombra del Omnipotente. Ay de mí, amado hermano, muerto era. Leí los 7 pasos para salir, ¿sabes? Cuando usted ve este relato de la tormenta de la separación, lo puede leer Romanos 5:12 o 1 Corintios 15:21, los dos, el apóstol Pablo nos narra la misma historia. Por un solo hombre entró el pecado, por Adán. Por un solo hombre entró la muerte. Ahora, amado hermano, ¿qué esperanza podíamos tener? Ninguna. Adán y Eva, amado hermano, pecaron, desobedecieron y trataron de huir de Dios, de esconderse. Y mira, a mí me parece eso como con mi hijo Josué David. Mi hijo tiene 2 años y en el apartamento hay un mueble y él cabe justo en el mueble y él mismo cierra la puertica. Y entonces él ve que yo lo veo que se mete, pero él se queda calladito. Y yo empiezo a decirle: Josué, Josué, ¿dónde estás? Y él sabe que yo sé que él está allá. Y cuando yo recordé esto, quizás así fue Dios con nosotros. Adán, Eva, ¿dónde están? Sabes, Él es tu padre. Si quizás nunca tuviste un padre, hay unos vacíos emocionales ahí tan tremendos que dañaron el propósito que Dios tenía para con tu vida. Pero en esta mañana, por tu nombre, Él te está diciendo: Douglas, Sergio, José, no podemos huir de Él. Estas personas trataron de cubrirse, amado hermano, su vergüenza. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Duré años siendo una fachada. Mis papás decían: qué bonito hijo de pastor, el pianista de la iglesia. Mi esposa decía: el más fiel. Dígale al que tiene al lado: puro cuento. Las personas en las redes sociales: wow, el mejor músico, ese sí tiene plata, ese sí está exitoso. ¿Y sabe cuál es la realidad? Como en Mateo capítulo 23, sepulcros blanqueados. Cuando lees Ageo capítulo 1, te das cuenta, amado hermano, salen de la cautividad de los 70 años en Babilonia. Y se acerca el profeta Ageo y les diga: oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Se ven muy bonitas sus casas, están aparentando muy bien, pero ¿por qué no han querido edificar templo a Dios? Y sabe, este pueblo abre su corazón y le dicen al profeta: trabajamos mucho, pero pareciese en saco roto. Y así hay muchos de nosotros. Esa es mi vida, amado hermano, trabajando años, queriendo avanzar, ¿y qué? En saco roto. La plata no alcanzaba, el cariño de mi esposa no alcanzaba. Hermano, recuerdo que de niño tenía sueños con multitudes y distorsioné la realidad. El día que estuve en el Movistar Arena y Brayita Parra ya era aplaudido por ser el gran músico, ¿sabe? Ni siquiera eso alcanzó a llenar mi corazón, porque aquella noche, a la medianoche, no podía dormir diciéndole al Señor: eso es todo. ¿Sabe? Me aparté del medio cristiano, naciendo casi en cuna cristiana, porque el día que toqué en el festival más grande aquí en Bogotá de lo cristiano, no me dieron el aplauso. Amado hermano, la fama, el dinero jamás va a llenar los vacíos emocionales o sentimentales que quizás desde niño has tenido. Tan miserable era, amado hermano. Si usted me hubiera conocido en realidad, hubiera dicho: apestas. No habría esperanza, amado hermano. Pero yo le tengo una buena noticia. Dígale que tiene al lado: hoy hay una buena noticia. Cuando usted y yo somos puras fachadas, le podemos mentir a todo el mundo.
Nadie se va a dar cuenta, pero hay un Dios que todo lo ve. Yo le tengo una buena noticia, amada esposa, que usted ha venido orando para que ese esposo cambie, o al revés, o la situación cambie. Dice en Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo de nacer, pero gloria a Dios, hay tiempo de morir. Yo no sé si a usted le ha pasado, usted compra un yogur o un bonjour y uno lo primero que hace es que la fecha de vencimiento. Y aquella persona tiene fecha de vencimiento. ¿Qué tiene que pasar? Eso es otra voz. Pero la Biblia declara que toda boca confesará y que toda rodilla se doblará y creeremos que Cristo es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Siguiente diapositiva, por favor. Yo no le voy a decir que usted le diga al que tiene al lado, sino usted dígaselo al frente: desgraciado. Eso es lo que usted y yo somos sin Cristo. Qué desgraciado era mi vida, amado hermano. ¿Sabe? Cuando usted lee el relato del primer libro de Samuel, el capítulo 4, estaba allí Elí, un pastor, estaba con su familia, hijos de pastores, Elí y Omri. Pareciese que todos fueran muy felices, pero ¿sabe qué pasó en aquel momento, amado hermano? Sus hijos profanaban el templo de Dios. Fornicaciones, adulterio, la obra de la carne. Se vino la noche oscura, dice el Salmo capítulo 30, el versículo 5, que por un momento será su ira, pero su favor será para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que en la noche oscura viene el lloro, pero se acerca la mañana con gozo. La mejor herramienta que Dios usa para que usted y yo volvamos a ser, o podamos ser nacidos del Espíritu, ¿sabe cuál es? La noche oscura, la aflicción. Él nos aprieta a un punto, amado hermano, en que no tenemos opción. O luchas tu salvación y tu bendición, o realmente, amado hermano, camino de perversidad te espera. En aquel momento, amado hermano, vino la guerra. Y cuando lees este versículo 21, el 22, leámoslo por favor. Dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Vino una guerra, vino el problema, vino la aflicción para aquella casa, y ellos dijeron: el arca del pacto, que la veíamos en la obra, es un tipo, es un símbolo de la presencia de Dios. Pensaron que como siempre Dios los iba a libertar, pero quizás como Sansón no se habían dado cuenta que ya Dios no estaba con ellos, a consecuencia del pecado, de la maldad, de la dureza de corazón. Esta palabra Icabod en hebreo significa sin gloria, sin gracia. ¿Y qué es una persona sin gracia? ¿Qué es? Pues un desgraciado, ¿cierto? Y esta palabra traspasado en hebreo significa exiliada, apartada. Y no es que Él se vaya, amado hermano, porque Él es un Dios omnipresente. Es que nuestros delitos, nuestros pecados hacen que nosotros nos apartemos de Él. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? ¿Sabe qué trajo esta horrible consecuencia? Toda su casa murió, pero hubo un bebé que desde que nació se llamaba desgraciado. Y esa es la historia de nosotros. Por nacer en un barrio de vulneración, ¿qué nos dicen? Ladrones. Los que hemos salido fuera del país, ¿qué nos dicen? Pablo Escobar. ¿Cuál es el título que el mundo te ha puesto? Huérfano, a otros miserable, a otros mentiroso, a otros adúltero, a otros no hay esperanza, un pobre toda la vida. ¿Cuál es la etiqueta? Pues la etiqueta de este hombre, ¿cuál era? Desgraciado. Siguiente diapositiva, por favor. Hay otro caso que es Ezequiel 10. Ezequiel, como un testigo ocular, ve cómo la gloria de Dios abandona el templo y con los brazos cruzados se queda mirando y no intercede. Un testigo ocular. Y esa es la historia también de muchos de nosotros que quizás conocimos al Señor desde niños. Yo veía cómo Dios hizo la obra con mis papás, pero no conmigo. Y cuando por fin empiezo en la alabanza de aquella iglesia, Dios me empieza a tocar, mis pecados son perdonados, encuentro un propósito de vida, pero la fama,
el aplauso que otros me daban, llenan mi ego. ¿Qué sabe qué hace? Como Ezequiel, la gloria de Dios empieza a alejarse. ¿Sabe? El rey David quizás presenció esto, pero a diferencia de Ezequiel, en el Salmo 51 que dice: Señor, no quites tu espíritu de mí, por favor no te vayas. Y si quizás usted está ahí como que sí, como que no, como que quiero tirar la toalla, no me quiero volver a congregar, ya no quiero servir, primero el yo, después el yo, el tercero el yo, hermano, no es opción, porque ¿sabe cuántos capítulos pasaron de que la gloria de Dios se fue a que volvió? El capítulo 10 dice que se fue, pero en el capítulo 41 dice que volvió. ¿Cuántos capítulos son? ¿Quiénes duran las matemáticas? ¿Qué tiene que pasar para que la gloria de Dios vuelva? ¿Sabes qué pasó? Se lo resumo rápidamente, y es el relato del Salmo 51:5, porque dice: en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. Igual que Icabod, una desgracia de hogar, una desgracia de familia, una desgracia de futuro. Pero en el capítulo 36 de Ezequiel, ¿sabe qué ubicaba? Corazones de piedra. Claro, ¿cómo no? Capítulo 37 de Ezequiel, un ejército de huesos secos. Cuando Dios no está, ¿cómo tiene que quebrantarte el Señor para que vuelvas a Él? ¿Qué tiene que pasarle a esa persona para que vuelva a los caminos de Dios? Pues dígale al que tiene al lado: Él es bueno y va a hacer todo lo posible para que ese familiar sea salvo, o para que usted sea salvo, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Siguiente diapositiva, por favor, ya estoy terminando. ¿Cómo volver al huerto de Dios? Sería una buena pregunta. Ustedes quizás como yo un día dijimos: ya no quiero más esto. Qué vida tan desgraciada, qué vida tan pailas, como decía cuando era más joven. Y usted está diciendo: yo necesito un cambio de vida, yo necesito que mi hogar sea transformado. Pues hoy está el evangelio de salvación en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente diapositiva, por favor. En Juan, el capítulo 19, el versículo 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado, mire qué hermoso esto, había muerto. Dígale que tiene al lado: había muerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Catherine Kuhlman decía: ¿sabes cuál es el secreto de los milagros de Dios? Qué bello servicio fúnebre hay en esta mañana. Porque hasta que el Señor no me quebró, hasta que el Señor no me mató, no pude nacer de nuevo. Para que una semilla pueda dar un fruto, primero debe germinar. ¿Sabes, amado hermano? Siendo esa pura fachada, sabiendo que Jesús había salvado a mis padres y era la luz de vida, pero lo único que pudo domar esta bestia indomable que fuimos fue la noche oscura, fue la mano de Jehová. Usted conoce la historia, y si no se la recuerdo, vino pandemia, creí que había tomado el mundo por las manos, pero ¿acaso podemos huir del Señor? Por amor me enfermé de COVID. Por amor y por gracia estuve en una cama de UCI un tiempo en el hospital, por la esperanza de mi Señor. ¿Sabe? Cuando me pusieron la cobija negra por el primer pico de COVID, dijo como que esto sí es serio. Y ahí sí que hacemos: Chuchito lindo, recuerda el Dios de mis padres. Eso era Dios para mí, el Dios de mis padres. No era el Dios revelado para mi vida. Justo en la aflicción, cuando pareciese que no hubiera esperanza, iluminó un destello de gloria. Hermano, siempre critiqué a Gedeón, Jueces capítulo 6. Ese Gedeón sí muy conchudo. El ángel de Jehová se revela y el otro le dice: espéreme aquí un segundito y que yo voy a ir a la casa y le voy a traer una cosita. ¿Se acuerda de esa historia? Sí, conchudo, ¿verdad? Y yo siempre decía: ese sí es conchudo. Pues esa es mi historia, hermano. Porque él desde niño me tocó, sopló, pero yo me fui. Y sabe, cuando papá estaba en la cama de UCI,
cuando pensábamos lo inevitable, me llamaron y traigan al hijo mayor. Yo subí a aquel cuarto en la clínica, mi papá va a recobrar vida. Recuerdo que unos días antes le dije al Señor, orando en mi ignorancia: Señor, no te lo lleves a él. Es joven, tiene 49 años, es un pastor, tiene todo emprendimiento yo que tengo. Yo soy un Icabod, yo soy un desgraciado. Hagamos un negocio, cambiemos de almas. Llévame a mí y déjalo a él. Pero ¿sabe por qué no me llevó a mí, amado hermano? Porque mi alma estaba en el Seol, porque me hubiera ido para el infierno, porque no contaba con la dicha del perdón ni el gozo de la salvación. Cuando entré a aquel cuarto, papá ya no estaba con vida, pero allí nació una esperanza. El ángel de Jehová, el Señor Jesús, me estaba esperando para darme un propósito. ¿Sabe? ¿Por qué llegar tan lejos, amada iglesia? ¿Por qué esperar a perder un ser querido? ¿Por qué esperar perder un trabajo? Sentirte en la inmunda para decirle: Señor, perdóname. Mira, yo le hablo del Dios de esperanza. No lo merecía, no merezco estar aquí en este lugar tan pecador, tan inmundo. Pero quizás como la mujer de flujo de sangre, siendo totalmente inmunda, tocó algo tan santo, tan perfecto, que tu fe te fue salva, fue sanada. El único que puede sanar la enfermedad llamada pecado en tu vida se llama Jesús de Nazaret. Dispón tu corazón. ¿Cuál es el camino para volver al huerto? Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Nadie vuelve al Padre, nadie vuelve al huerto si no es por Jesús. Justo allí, a cara descubierta, vi el rostro de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Me dio un nuevo inicio, me dio una oportunidad. No me cogió a rejo como lo estaba esperando, no me escupió, sino con sus manos preciosas y santas me fue limpiando, me despojó de todo. Siguiente diapositiva. Con esta termino. El huerto es hermoso, pero para que usted pueda entrar, recuerde, hay un sepulcro. Jesús pagó la vida por ti y por mí, pero usted tiene que disponer su corazón a recibirlo. Amado hermano, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Avance hacia la meta, que es Cristo Jesús. Termino, llevamos 3 años de ministerio. Literal, fuimos nacidos del Espíritu. Me cambió la vida. Hoy sonrío, pero hace 3 años no fue así, ni hace 2 años, ni hace 1 año. Me pidió todo. Ese es el precio de la unción. Me pidió el trabajo, me pidió los sueños, me pidió, amado, mi estabilidad emocional. Y aquella noche, cuando mi esposa allá en un cuarto encerrada llorando y yo en el otro, eso se llama, sí, muriendo, en la agonía de la muerte, justo allí Él sopló y nos reveló su Santo Espíritu. Anhelamos que usted en esta mañana conozca el Espíritu Santo. Quiero terminar haciendo una mención. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo para mí? Primeramente, el Espíritu Santo es mi Padre. ¿Saben por qué? Romanos 8:15. Porque no se me da un espíritu de este mundo, un espíritu de esclavitud, sino por el contrario se me ha dado el espíritu, diga el que tiene al lado, de adopción, por el cual hoy puedo decir: Él es mi papi. Entonces dicen amén. ¿Y quieres ser también tu papi? Él es tu pastor. Un día dije: Señor, ¿cómo es posible? Yo doy el consejo, esta persona recibe, ¿y quién me va a aconsejar a mí? ¿Quién me va a exhortar? Yo teniéndole celo a mis ovejas. ¿Y sabe qué me dijo? El Salmo 138, que el pastor en la nube de gloria, en la columna de fuego, pastoreaba al pueblo de Israel. Y dice el Salmo 99 que por medio de la nube de gloria le hablaba a su pueblo. ¿Sabe? Cuando en mi debilidad aún sigo siendo carne, a veces los ojos se me desvían, a veces una que otra mentira, porque dice en Romanos 3 que no hay un justo delante de Dios.
Pero en Romanos 8:26 dice que Él me ayuda en mis debilidades. Cuando me enojo, el primer calvazo que siento es el del Espíritu Santo. Oiga, hermanito, ¿usted cómo está hablando? Oiga, ¿usted cómo se está comportando? Segunda de Samuel capítulo 1, no se comporte como si no hubiese sido ungido, porque así murió Saúl. El Espíritu Santo es quien me guía a la verdad. Hermano, ignorante en la palabra, totalmente neófito, pero el Espíritu Santo, primera de Juan capítulo 3, el Espíritu de Dios nos enseña, la unción nos enseña todas las cosas. Él es mi maestro. Juan capítulo 14 versículo 16, os ruego al Padre que os envíe al otro, al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les recordará todas las cosas y les enseñará todas las cosas. Hermanos, unas revelaciones que solo Dios me las pudo dar. ¿Sabe? Yo leí el libro otra vez y yo dije, no, eso no es mío. Realmente eso no es mi manera, es que nada es de mí. 100% sellado por el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él habla, Apocalipsis, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu habla a la congregación, nos ayuda. Pero también mucho ojo, Él se enoja, ¿sabía usted? Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Isaías 63:10 dice que se enojó con el pueblo de Israel por cuanto no le obedecieron. ¿Usted se imagina? Y luchó en contra de ellos. ¿Cuántos perecieron ese día? Muchísimos. Amado hermano, no apaguéis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Se puede apagar, así como las relaciones de la pareja. Si usted no le saca tiempo, pues ¿qué va a pasar? Se va a empezar a apagar la relación hasta que viene y usted ya no escucha nada. Por eso ore todos los días. Santiago 4 dice que Él te anhela con gran celo. Él anhela estar dentro de ti. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Usted y yo somos morada para Él. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4:30. No contristáis al Espíritu Santo. ¿Se puede entristecer cuando mentimos? Cuando no le obedecemos. ¿Por qué estoy aquí? Hechos 13. Porque a Él le plació y mandó a llamar a Saulo y a Bernabé. Los encomendó para el ministerio. Y hoy hay varios en esta mañana que Dios está llamando. Tome lo que Él tiene para usted. En el nombre de Jesús, póngase de pie, por favor. El único que cambió mi vida y le dio un propósito se llama el Espíritu Santo. No hubo otro. Y quien me ha guiado, quien ha hecho resplandecer este lugar, quien nos visita. Dice el Salmo 127, el versículo 1: en vano trabajamos, en vano hicimos todo esto si Él no edifica la casa. Y créame que la ha sabido edificar muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted lee Hechos 7:51 dice: no resistáis al Espíritu Santo. Yo le invito a usted en esta mañana, no lo resista. Hoy Él quiere estar dentro de ti, dirigirte. Por eso dice que correrán ríos de agua. Cierre sus ojos, por favor. Cuando usted lee Génesis el capítulo 1, el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la pregunta es: ¿por qué no en? Y hay personas que son testigas del poder de Dios cuando viene sobre la congregación, sobre el devocional, sobre la oración, pero Él no quiere estar solo sobre, Él quiere estar en. Porque en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba vacía y desordenada. Por eso yo creo que hoy es un bello día, como decía Billy Graham, para ponernos a cuentas con Él. Yo le pido que usted cierre sus ojos y repita después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, perdona mis pecados. Dile, por favor, hazme una nueva criatura. Hoy renuncio a esa desgracia de mi niñez, a esa desgracia, a esos abusos. Renuncio a ese temor, a esa incertidumbre. Dile: renuncio al temor,
renuncio al miedo. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi corazón. Por eso ahora usted va a hacer la oración que yo no puedo hacer por usted. Usted va a orar 5 minutos. Usted le va a decir: no sé qué quieres que Dios haga por ti. Quizás hay unos que tienen que pedir perdón, otros, no sé, renovar votos, otros simplemente anhelar más llenura, más unción. No sé, que te ponga el Espíritu Santo en este momento. Pero hoy vamos a regresar al huerto. Hay otros que tienen que morir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, convéncenos, Señor, de pecado, convéncenos de juicio y de justicia. Hoy pido una unción fresca, porque, Señor, cuando estuve allí en aquella clínica, tu unción me tocó y me cambió. En este momento, todos con los ojos cerrados, quiero invitar a aquella persona